Reynolds, entonces vamos a hacer algunos ejercicios más de número de Reynolds. La idea es que los estén haciendo, los estén desarrollando para que al final me envíen los ejercicios desarrollados en clase. ¿De acuerdo? Una vez terminemos, me envían al correo los ejercicios que hicimos en clase. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, Sí, señora. señora. Listo, gracias Vanessa, gracias Juan José. Carlos, ¿me escucha bien? Sí, sí, señora. Miguel también, estamos ahí conectados. Y los Sí, sí, demás. señora. Listo, perfecto. Entonces, voy a empezar con el primer ejercicio. La idea entonces es que los vayan desarrollando y al final de clase, como les estaba diciendo, me los, me los envíen. Entonces, estamos hablando de el número de Reynolds. Entonces, frente al número de Reynolds, cerrando. Acá tengo el ejercicio. Entonces, ¿qué dice? Vamos a trabajar además las propiedades de los fluidos. Entonces dice, a través de un tubo de 150 milímetros de diámetro, fluyen 124 litros por segundo. Entonces ahí me estoy refiriendo al caudal, ¿cierto? Con una temperatura de 15 grados Celsius, ¿sí? Entonces, agua a 15 grados Celsius, calcule el número de Reynolds y establezca si es flujo laminar o turbulento. Entonces, vamos a desarrollarlo, chicos. Ahí tengo mi caudal, tengo el fluido y tengo la temperatura. Entonces, a través de las tablas, yo puedo determinar mi viscosidad y con eso, pues también determinar el Reynolds. ¿De acuerdo? Les doy 5 minutos, son 10:43 para que lo desarrollen.
Profe, qué pena que si pueda aceptar a 2 compañeros que están ahí pendientes. Listo. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Entonces dicen, primero lo que yo puedo hacer es colocar los datos del ejercicio, ¿cierto? Es como uno de los primeros puntos. Entonces tengo diámetro. ¿Cómo conecto? Diámetro de 150 milímetros. Voy a hacer la conversión. Estaría hablando de 0.15 metros, ¿cierto? Eso es lo primero. Fluye, entonces estoy hablando de caudal, con mayúscula, 124 litros por segundo. Estaría entonces hablando de cuánto. Divido en 1000, ¿cierto? 0.124 metros cúbicos sobre segundo. Voy a hacer eso en minúscula y estos metros también. Queda mejor con un superíndice acá. Ese sería mi caudal. Y la temperatura de 15 grados Celsius. ¿Cierto? Entonces, para poder obtener Reynolds, ¿cuál es mi fórmula? Mi fórmula es velocidad por diámetro sobre la viscosidad. La viscosidad es como una U pequeñita, ¿cierto? La viscosidad. Entonces, ¿cómo determino velocidad? ¿Cuál es la ecuación? Velocidad es igual a caudal sobre... Listo, entonces serían 0.124, que es el caudal, sobre, bueno, metros cúbicos sobre segundo, vamos a copiarlo con las unidades. Sobre, entonces podía estar hablando de pi. El área. El área, sí, entonces el área sería pi. Por diámetro al cuadrado sobre 4. sobre 4. Y cuarto, sí. Por diámetro al cuadrado. Daría Entonces, ¿cuánto me da eso? 7,01. A 7,2. Ah, bueno, me da 7,016.
7,016, o sea, 7,017, ¿sí? Sí, a eso me da a mí. 0,0. ¿Qué? 7,016. 16,9. 7,017, sí. Entonces, metros, por segundo. sí. Ya ahí entonces sí voy a reemplazar en Reynolds la velocidad. Ah, bueno, me hace falta la viscosidad. Entonces la viscosidad. 1,142. 1.140. Yo tengo la viscosidad a 15, 1,142. 1,142 por 10 a la menos 6. Entonces sería 7,017 metros sobre segundo por el diámetro, que serían 0,15 metros. Todo eso dividido entre la viscosidad. Voy a copiar. ¿Cuánto dio? A mí me dio 920.753.06. A mí me dio otra cosa. A mí me dio 7.412.323,94. A mí me da 921.667.85. A mí me dio 927.53.06. Profe, a mí me dio 92. 7,017 velocidad por diámetro 0,15 sobre la viscosidad 1,142 por 10 a la menos 6. 921.000. Dime. 672. No, Eh, 921.672. 921.670. 921.670. 921.672.50. ¿Cuál era la pregunta del ejercicio? ¿Turbulento o Sería laminar? turbulento. Exacto. Entonces, Sería en flujo este turbulento. caso, sería flujo Turbulento. turbulento. Muy bien. Listo. Muy bien. Siguiente. Para el problema anterior, ¿cuál sería el caudal límite para flujo laminar? O sea, con las condiciones del ejercicio anterior, si necesitáramos que el flujo fuera laminar, ¿cuál tendría que ser el caudal? Entonces tenemos diámetro, ¿cierto? Que no lo podemos cambiar. Profe, ahí entonces se despejaría de la ecuación de Reynolds, se despejaría velocidad, ¿no? Se cambia, o sea, con el Reynolds que tenemos. Ah, no. No, porque necesitamos que nos dé laminar. Sí tendríamos el diámetro, caudal, Sí, no, profe, no. usaríamos el Reynolds de 2000, ¿no? Y muy bien. Y Usaríamos Reynolds de 2000 y temperatura. despejaríamos velocidad. Sí.
Y ya con velocidad ahí encontramos el diámetro, ¿el qué? Caudal. El caudal. Ok. Entonces, O sea, demos 5 tendríamos minutos. diámetro, temperatura. Esos sí los podemos conservar. César, que por favor alguien lo acepte. Ya, profe, ya me aceptaron hace rato. ¿Ya? Ah, ok. Te aceptamos, César. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Tendríamos, si yo necesito que el flujo sea laminar, entonces lo que estábamos hablando con el compañero, yo necesito que mi Reynolds de 2000 o sea menor a 2000, pero como me habla del límite, entonces yo Reynolds igual a 2000. Y voy a hacer el despeje. Yo sé que Reynolds es igual, voy a pasar la ecuación, velocidad por diámetro sobre la viscosidad. Y voy a despejar. Entonces sería Reynolds 2000 igual a la velocidad, que sería mi incógnita, por el diámetro, por más bien así, punto 15 sobre la viscosidad, la va a traer del ejercicio anterior. Bien. Velocidad igual. 2000 por 1.142 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Sobre punto 15. ¿Cuánto les da? A mí eso me da 0,0189. A mí me da diferente. ¿Alguien más? A mí me da .015. A mí igual. Profe, si me da 0.015, 22, 6 numérico. Listo, entonces metros sobre segundo, ¿cierto? Porque acuérdense que esto, colocando las unidades, sería metros cuadrados sobre segundo. ¿Cierto? Entonces ahí ya cancelamos uno de los metros y nos queda metros sobre segundo. Pero no me preguntan por la velocidad, me preguntan por el caudal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Caudal. Caudal es igual a velocidad por área. Muy bien. Sería .015 metros Profe. sobre. ¿Sí? Qué pena la interrumpo, es que acá no Tranquilo. me da
se supone que lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está viendo pasa a multiplicar, ¿sí? A mí no me da 0,015, me da 0,018. ¿Está mal? Pues la diferencia es muy pequeña por decimales. Pero pues no sé. Sí, es raro que te dé diferente. O sea, tengo 2000, estamos despejando la Sí, velocidad. la velocidad. Tienes dividiendo la viscosidad. La tienes Sí. en el denominador. Entonces pasas a multiplicar 2000 por 1.142 por 10 a la menos 6. Y divido 0,15. Sí. Sí. Voy a mirar a ver si de pronto es la configuración de la calculadora. Ya reviso. Bueno. Igualmente sigue, profe, qué pena. Listo, no, tranquilo. Entonces sería la velocidad por el área. Entonces dijimos que el área la teníamos por acá atrás. Teníamos como pi cuartos del diámetro al cuadrado. O sea que el caudal nos estaría dando ¿cuánto les da? Me da 0,84. A mí me da 2.65 por 10 a la menos 4. Punto 015. ¿Alguien más que lo haya hecho? A ver si es que estamos, si estoy mal. A mí me da 0.84. Pues debo ser yo la que estoy mal porque la compañera también le da eso. Voy a volver a hacerlo. Profe, ¿usted cuánto le da? Me dio igual que ese, brother. A mí también. ¿Cuánto le da usted, profe? 2.65 por 10 a la menos 4. A mí me da eso A mí también, también. 2,65 por 10 a la menos 4. Sí, a mí también. Entonces revisemos los que nos da diferente. ¿Qué pasó? Revisemos de nuevo los valores. Ya ahora sí me dio. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, esto me da en metros. Me da en metros cúbicos sobre segundo. Para solucionar ese valor tan pequeñito, yo lo que podría hacer es calcular ese valor en litros por segundo. ¿Cuánto me daría en litros? ¿Cierto? 0.265 litros por segundo. ¿Sí? Por 1000. Un metro cúbico son 1000 litros. Ese sería el caudal límite para el flujo laminar. ¿De acuerdo? ¿Todos ahí? Sí. Sí, señora. Vale. Siguiente. A través de un tubo de diámetro 200 milímetros fluyen 170 litros por segundo. Entonces, lo mismo. Tenemos el diámetro y tenemos el caudal de agua a temperatura de 12 grados Celsius. Calcule Reynolds. Vamos a traer nuestra ecuación de Reynolds.
Ve. Y mis variables, ¿cuáles son? Mis variables son, tengo diámetro, Caudal y temperatura. bien, el 0.20 metros, ¿cierto? En las unidades que yo necesito, hago mis conversiones. Diámetro, 170 litros son 0,17 metros cúbicos sobre segundo. Caudal. Y la temperatura. ¿Qué necesito? La viscosidad. Ahí toca el interpolar, ¿cierto, profe? Sí, vamos a repasar eso. Vamos a repasar interpolar. Pues vamos a interpolar. A 12. A ver cuánto nos da. Tenemos valores entre 1.308 y 1.142, ¿de acuerdo? La diferencia me da de 0.66. Acuérdense que siempre por 10 a la... Profe, a mí me dio 1.2416 por 10 a la menos 6. Ya la interpolación. Sí, sí, señor. Ah, ya pongo el valor. A ver si nos da igual. ¿Cuánto te dio? 1 punto. Valor. Necesito a 12.
Y eso me da 0.0664. ¿Qué pasa con la viscosidad? La viscosidad va disminuyendo en la medida que aumenta la temperatura. ¿Cuánto me dijiste que te daba? Por los que lo han hecho, da ¿cuánto te da? 1.2416 por 10 a la menos 6. Muy bien. También me da 1.2416 Sí, por así. 10 a la menos 6. Listo. Listo. Ahora sí, entonces puedo desarrollar Reynolds. Ok, necesito la velocidad también. Profe, a mí la velocidad me dio 5.41. ¿Cómo? A mí la velocidad me dio 5.41. Ah, ok, espérame que esa no A mí es. también. 5.41. Listo. Vamos a ver si nos da lo mismo. Sería la velocidad igual al caudal. Sobre. Y vamos con el área. Sería de 0.20. 0.17 sobre y cuartos por 0.20 al cuadrado. 5.41, bien. Entonces, ¿cuánto nos da el Reynolds? A mí me dio 871.456.18. También. Me da 871.456.18. ¿A todos nos da así? ¿Alguien tiene alguna duda frente a ese resultado? ¿Todos bien? Sí, jefe. Sí, señora. A nosotros nos da igual. Listo, también. perfecto. Último. Si en la tubería del problema anterior el Reynolds es 1 por 10 a la 6, ¿cuál es la velocidad Profe, qué pena. media? Profe, qué pena. ¿Tú puedes mostrar la anterior diapositiva un segundito rápido? Sí, señor. Gracias. Bueno. Si en la tubería del problema anterior el Reynolds es 1 por 10 a la 6, ¿cuál es la velocidad media del flujo en la tubería? Profe, despejaremos la velocidad de la ecuación de Reynolds. Ahí despejaríamos la velocidad de la ecuación de Reynolds. Así es. Van a hacer lo que yo ahí tengo la respuesta. ¿Listo? Necesito ver el proceso. Entonces, cuando me envíen el ejercicio con su proceso. Y corroboramos la respuesta.
Profe, a mí me dio 6.20. ¿Cuánto te da? 6.20. Vamos a ver. A mí me da 6.2 por 10 a la menos 3. Ah, yo tengo el caudal, no tengo la velocidad. ¿Cuánto les da el caudal? Entonces esa velocidad por esa área. ¿Cuáles son los datos que yo traigo del anterior? Diámetro otra vez. Y la viscosidad, ¿cierto? Esos son mis valores. Mi Reynolds en este caso es de 1 por 10 a la 6. Con esto despejo la velocidad. ¿Cuánto sería mi velocidad entonces? 10 a la 6, velocidad. Entonces multiplico. Profe, la velocidad me dio 6.208. A mí me da 6.105. De pronto era por los decimales. Sí, ¿Sabe? También me da 6,205. listo. Y el caudal, Profe, a mí me dio 0.19. sí, debe ser de otro ejercicio. Vamos a ponerlo 0,19. Eso está en metros cúbicos sobre segundo. Ahí está bien, en esa unidad. Listo, chicos. Muy bien. Resuelto el ejercicio. Entonces, la velocidad media 6.205 y el caudal 0.19. ¿Alguien tiene unos valores diferentes a esos? O de pronto que tenga una duda. ¿Todo bien? Ya, todo bien, entonces. Creo que eso debe- Dime. ¿Alguien me hace alguna pregunta? Profe, una pregunta, ¿le mandamos esto al correo? Sí, al correo. Todos los ejercicios. Sí, pero no hemos terminado. Listo. Vamos a seguir todos los que hagamos hoy. Vamos a hablar entonces de temperatura. Entonces, fíjense cómo cuando nosotros analizamos las propiedades de los fluidos, la temperatura juega un papel muy importante, ¿cierto?
Nosotros hablamos de manera general que podemos trabajar las propiedades físicas de los fluidos a una temperatura de 20 grados Celsius, generalmente. Pero muchas veces es necesario especificar el tipo de temperatura para obtener un diseño más asociado a la realidad. Hay algunas ecuaciones que nosotros tenemos que son muy generales y para poderlas, digamos, como implantar mucho dentro de una localización específica, lo que hacemos es colocar variables de la zona, entre ellas la temperatura. Además, que estas variables alteran las propiedades físicas del fluido como tal que pueden alterar. Por ejemplo, la viscosidad, hemos visto como a medida que aumenta la temperatura, pues la viscosidad disminuye. ¿Qué otra propiedad varía? El peso específico, ¿cierto? En la medida que aumenta el peso específico, entonces, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura disminuye o en la medida que aumenta la temperatura, el peso específico va a disminuir, ¿sí? Entonces, hay variación por esos cambios de temperatura. Generalmente, pues la trabajamos en grados Celsius, pero eso no quiere decir que sea la única unidad que trabajamos. Por eso vamos a ver algunas conversiones. Como definición, dice que la temperatura es la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento determinado. Se mide mediante termómetros y determina las estaciones de calor y frío. Entonces, eso, digamos que puede ser una definición en cuanto al tema ambiental. Si yo estoy hablando de la temperatura relacionada con el fluido como tal, pues entonces yo puedo decir que es la cantidad de energía calorífica que posee ese fluido, puede ser gas o líquido en un momento determinado. ¿Qué puede alterar esa temperatura? Por supuesto, las condiciones climáticas o, por ejemplo, si yo lo que hago es controlar la energía que estoy traspasando a ese fluido a través de un mecanismo de calor, ¿cierto? Gas, electricidad, que me permita generar esas variaciones. Entonces, la temperatura se puede medir en grados Kelvin, grados Rankine o grados Celsius. Y aquí están las conversiones. Entonces, dice que en grados Celsius es igual a los grados Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. También puedo de manera inversa hacer el despeje para obtener los grados Fahrenheit. Igual puedo trabajar la temperatura en grados Celsius y utilizar los grados Kelvin. En este caso es una diferencia con 273.15. Y en cuanto a los grados Rankine, también tengo la conversión. Grados Fahrenheit menos 32 más 491.67. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un valor en la tabla de grados Celsius, siempre voy a buscar ese nivel de temperatura, pero no quiere decir que siempre me den ese valor ya definido, sino que me pueden dar la temperatura, por ejemplo, para que yo busque la propiedad del fluido en otra unidad. Entonces, lo que yo tendría que hacer es la conversión, ¿sí? Entonces, si me dan la temperatura en grados Fahrenheit, yo tengo que convertir a grados Celsius y con eso ya voy a la tabla y busco mi valor de viscosidad o de peso específico o de densidad, ¿sí? Entonces ya dijimos, claro, varía la temperatura, varía el peso específico. Entre aumenta la temperatura, el peso específico disminuye.
Pasa también con la viscosidad cinemática, pasa también con la tensión superficial. Tenemos disminuciones en la medida que aumenta la temperatura. Pasa lo mismo con la densidad, ¿sí? Porque están todas directamente relacionadas. Entonces, esas serían las conversiones. ¿Ya tiene las ecuaciones? Pero un momento, profe. Sí, señora. Listo. Entonces, van a hacer conversiones trabajando esas ecuaciones y van a convertir algunos grados Celsius a otras unidades. Entonces, les voy a poner. Aquí van a convertir 35 grados Celsius a Kelvin, 220 grados Kelvin a Celsius, menos 15 grados centígrados a Fahrenheit y 460 grados Fahrenheit a centígrados. Necesito ver ¿Puedes la volver ecuación al y la anterior, resolución. No te escucho. Que si puedes devolver a la anterior diapositiva un segundo, por favor. Dale. No acepto solo respuestas. Necesito ver la ecuación, los valores y la respuesta, ¿de acuerdo? ¿Listo? Listo. Voy a volver al ejercicio. Y en unos 10 minutos les doy la respuesta. Profe, una pregunta, ¿pueden dar negativo? Sí, puede dar negativo. Gracias.
¿Listos? Sí, señora. Listo, entonces vamos a mirar resultados, a ver si nos da lo mismo. 35 grados Celsius a Kelvin 308.15. ¿Sí? Señora. Señora. Sí. 220 grados Kelvin a grados Celsius menos 53 grados Celsius. Sí, señora. Señora. Menos Profe, en ese 15. no importa. Dime. En el segundo no importa que me quede con decimal, menos 53.15 grados Celsius. Ah, sí, no importa, digamos que estaba el valor cerrado, pero sí está bien con el decimal. Vale. Y los 460 grados Fahrenheit a grados Celsius también, ¿nos quedó bien? Perfecto. Perfecto. Sí, señora. Listo, muy bien. En ese sentido, digamos que está muy relacionada la temperatura con la presión. ¿Por qué? Porque digamos que también la afecta. La temperatura y la presión también están relacionadas y si varía la temperatura, también esta es otra característica que es propia para cambiar. ¿Cómo podemos definir presión? Que es el tema, digamos, que vamos a empezar a desarrollar. Podemos hablar de varias ecuaciones teniendo en cuenta si estamos hablando de cuerpos rígidos o si estamos hablando de fluidos. Y hay dos principios importantes que vamos a trabajar. Uno es el principio de Pascal, ¿sí? Donde hablamos que la presión es una fuerza sobre un área. Y también vamos a trabajar el principio de los manómetros que nos permite definir la presión como el peso específico por una diferencia de alturas de manera general. La presión es una propiedad intrínseca de los fluidos, es decir, es propia de los fluidos, va con ella y le genera a los fluidos una capacidad para poder moverse al interior de un conducto. Por eso para nosotros es tan importante. Como definición, decimos que la presión es una magnitud física escalar representada con el símbolo P, que designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie, es decir, por unidad de superficie. Entendiendo esto, entonces, primero dice que es una fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie. Entonces, ¿cuáles serían las unidades de presión? ¿Cuáles son las unidades de fuerza? Newton sobre metro cuadrado. Muy bien, entonces podríamos decir que la presión es un esfuerzo, ¿cierto? Porque Newton sobre metros cuadrados, ¿qué es? Un Pascal. Pascal. Entonces, por eso hablamos de Newton sobre metro cuadrado. Por ejemplo, también podemos hablar de PSI, ¿sí? Libra sobre pulgada cuadrada. Podemos hablar también de libra sobre pie cuadrado, ¿cierto? Entonces, siempre esa relación. Entonces, estamos hablando de que es una magnitud que nos va a generar un esfuerzo. La presión es la fuerza que ejerce un gas sólido o líquido sobre la superficie. Es decir, que cuando yo incorporo
un fluido, una sustancia al interior de un conducto, pues ella va a generar un esfuerzo, ¿sí? O sea, tengo, por ejemplo, un conducto como una tubería y si fluye agua por ese conducto, esa agua, ese líquido, ese gas va a generar un esfuerzo sobre ese conducto, sobre las paredes de ese conducto. ¿De qué depende que sea mayor o menor? Del peso específico. Y puede variar con el volumen, es decir, puede variar con la cantidad que haya de esa sustancia como tal. Entonces, siempre que yo tenga un fluido al interior de un depósito, al interior de un conducto, este va a generar presión, va a generar una fuerza sobre las paredes que lo contienen. La presión relaciona una fuerza de acción continua y una superficie sobre la cual actúa, o sea, siempre actúa sobre un área, por lo cual se mide en el sistema internacional en pascales, lo que estábamos hablando, newton sobre metro cuadrado. En el sistema inglés, en cambio, podemos hablar de la libra sobre pulgada cuadrada, los PSI. Otras unidades de medición de la presión incluyen el bar, que son 10 newtons sobre centímetro cúbico, la atmósfera, que pueden ser 101.325 pascales, y el torr equivalente a 133,32 pascales. Entonces aquí les voy a pedir, por favor, que revisemos si en la tablita de conversiones que tenemos están valores de presión y sus conversiones. Otra unidad también que se trabaja mucho son los milímetros de mercurio. El aparato diseñado para medir la presión se conoce como tensiómetro. En el interior de un fluido, la presión siempre se transmite en todas las direcciones con igual magnitud. O sea que el valor siempre es el mismo cuando yo estoy hablando del valor de esa presión a nivel horizontal, ¿sí? En el mismo plano horizontal, el valor de la presión es igual en cualquier punto. O sea, si yo estoy en un depósito y en ese depósito estoy a 2 metros y ahí quiero medir, en esa altura, quiero medir la presión, va a ser igual en la pared de la margen derecha, en la pared de la margen izquierda, en la pared de enfrente, en la pared de detrás. Si yo estoy midiendo el valor de la presión al mismo nivel, a la misma altura. Entonces, el valor de la presión no cambia si yo la estoy midiendo en el mismo plano horizontal. Las medidas de presión pueden ser manométricas, pueden ser atmosféricas o pueden ser absolutas. Las medidas de presión manométrica se definen como aquellas que se realizan con manómetros, ¿sí? Los manómetros son unos aparatos que miden presión, ¿sí? Y esa presión puede ser menor a la presión absoluta. La presión manométrica representa el valor de la presión con relación a la presión de la atmósfera. ¿Cuál es la presión de la atmósfera? Entonces, la presión de la atmósfera es toda la presión que me ejercen los fluidos, los gases que están por encima mío al nivel del mar. Entre, digamos, yo esté más al nivel del mar, más presión atmosférica se va a ejercer. Entre más yo esté por encima del nivel del mar, menos presión atmosférica va a ser la que voy digamos que a sentir, ¿cierto? Las presiones pueden referenciarse respecto de un origen arbitrario que llamamos vacío absoluto o presión atmosférica. Entonces yo tengo un nivel de vacío. Ese nivel de vacío es la presión mínima, que puede ser negativa. Luego voy a tener la presión atmosférica y luego voy a tener la presión manométrica.
la suma de la presión manométrica con la presión atmosférica me va a generar la presión absoluta. Entonces tengo aquí, digamos que algunas conversiones y algunas unidades. Tengo la presión absoluta, que es la mayor, la presión atmosférica, ¿cierto? También la puedo relacionar. La presión manométrica, ¿sí? Y esas lecturas, cada una me pueden dar en diferentes unidades. Una atmósfera que es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera también es equivalente a 101,325 pascales o a 10,34 metros columna de agua, a 14,7 psi, a 2.116 libras sobre pie cuadrado, a 29,92 pulgadas de mercurio y a 33,91 pies de agua. Entonces, importante que tengamos esas conversiones. Lo que les decía ahorita, la presión atmosférica es el peso de la columna de aire que hay sobre cualquier punto o lugar de la Tierra y es, por tanto, el peso por unidad de superficie. A mayor altura, pues voy a tener menor presión. Si yo estoy al nivel del mar, pues entonces la presión va a ser mayor. Tipos de presión. Entonces, la atmosférica es la presión que ejerce el conjunto de la masa de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que repose sobre ella, lo que les estaba diciendo ahora. A medida que se asiente con respecto al nivel del mar, la presión atmosférica disminuye, ya que hay menos masa de aire sobre el cuerpo. La absoluta es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento más la presión atmosférica que sufre, es decir, es la relación entre la presión manométrica más la presión atmosférica. Algunas ecuaciones. Entonces, la presión manométrica, ¿qué es? Es la presión que existe por sobre el valor de la presión atmosférica, también llamada presión relativa, es decir, es la que va a variar. Y no depende como de la ubicación, sino que depende exactamente de la sustancia a la que estamos midiendo la presión. Su valor corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y el de la presión atmosférica. La presión relativa se mide utilizando un manómetro y es la que más se utiliza en la vida cotidiana. Entonces, la presión relativa es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ahí para que copien esas ecuaciones. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica y la presión absoluta es igual a la presión atmosférica también menos la presión que nosotros tenemos como relativa. ¿Listo? ¿Ya tienen esas definiciones? Cuidaditas. Sí, señora. También tenemos la presión hidrostática o hidrodinámica. Es la presión experimentada por fluidos, tanto debido al peso propio del fluido en reposo, al tener peso específico, entonces él experimenta una presión y genera una presión. Como en constante movimiento, usualmente se calcula la presión media entre las dos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un fluido, generalmente lo que calculamos en presión es la diferencia de presiones. ¿Cuál es la diferencia de presiones o cuándo se da la diferencia de presiones? Cuando varía la altura del fluido, por lo que les mencionaba anteriormente, porque en el plano horizontal la presión es la misma. Estos son los manómetros que permiten medir la presión, que puede ser pues positiva o puede ser negativa, puede estar en bar, por ejemplo, ahí hay
dos tipos de unidades en bar y está también en PSI. Generalmente los manómetros también se pueden usar con diferentes líquidos, lo cual genera pues diferentes densidades. Entonces, al calcular la diferencia de presiones, yo podría decir que presión 1 menos presión 2 es igual al peso específico por la altura 2 menos la altura 1. O sea, diferencia entre esas alturas por el peso específico me generan el valor de la presión o la diferencia de presiones. De manera general, entonces la ecuación es que la presión es igual al peso específico de la sustancia por la altura. Tengo en cuenta que entre mayor esté la altura, pues entonces mayor va a ser la presión. La presión atmosférica de un lugar de temperatura de 20 grados Celsius es 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería la altura de un barómetro de aguas? Entonces, si lo que hace que varíe la presión es el peso específico de la sustancia, si yo tengo un barómetro de mercurio y llega a los 760 milímetros de mercurio, ¿cuál sería la altura del barómetro si estuviera con agua? O sea, si fuera metros columna agua. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es revisar las conversiones, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos de las conversiones? Bueno, acá también están. Dijimos que 760 milímetros de mercurio en metro columna agua serían 10.34, ¿cierto? Entonces ahí podríamos decir que la presión atmosférica generada por 760 milímetros de mercurio corresponde a 10.3 metros de agua. Aquí lo que hacen es la conversión teniendo también la unidad de pascales, que también la teníamos acá. 101.325 pascales. Algunos conceptos básicos. Un vacío perfecto es la presión más baja posible. Por lo tanto, una presión absoluta siempre será positiva. Hay que tener en cuenta entonces los signos cuando desarrollamos los ejercicios. La presión manométrica superior a la presión atmosférica siempre va a dar positiva. Una presión manométrica inferior a la presión atmosférica siempre es negativa y a veces se llama vacío. La presión manométrica se indica en unidades de Pascal y cuando nos referimos a presión manométrica podemos llamarla con las letras MAN, presión manométrica, ¿cierto? PSI gauge o simplemente presión y con las demás letras SIG, ¿sí? Para referirnos a la presión manométrica en los ejercicios. La presión absoluta se indica en unidades de pascales y podemos designarla con ABS de absoluta y puede estar en pascales o en PSI. O también para referirnos a la presión absoluta podemos usar PSI-A. Esa sería presión absoluta. La magnitud de la presión atmosférica varía con la ubicación y las condiciones climáticas. La presión barométrica, como se indican los informes de tiempo, es un indicador de continuos cambios de la presión atmosférica. El rango normal de la presión atmosférica va desde 95 kilopascales, ahí estoy refiriéndome a qué, estoy refiriéndome a la presión absoluta, hasta 105 kilopascales de presión absoluta, o de 13.8, acá estoy refiriéndome a qué tipo de presión. Si estoy hablando de PSI-A, lo mismo, 13.8, presión absoluta a 15.3
presión absoluta. Entonces, esos son algunos datos para que tengamos ahí como en cuenta. Entonces, desarrollando las ecuaciones que acabamos de ver, ¿qué dijimos? Tenemos una presión manométrica de 32 PSI, ¿cierto? Miren que ahí está terminada con la G. Entonces me estoy refiriendo a ¿qué? A la presión manométrica, ¿sí ven? PSI, G, presión manométrica. Esta sería presión manométrica, por eso PSI, G. La presión atmosférica es de 14.3 PSI A, ¿cierto? Entonces la presión absoluta, perdón, dice que es la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces la presión absoluta sería igual a 14.3 PSI, que es la presión atmosférica, más 32 PSI, que sería la presión manométrica. En este caso, entonces tendría un valor de presión absoluta de 46.3. Simplemente la suma. Siguiendo con las ecuaciones. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Tengo un valor de presión de vacío de 0,1 PSI y estoy acá refiriéndome a la presión de vacío, ¿cierto? Y acá también tengo la misma presión atmosférica. Entonces, en las ecuaciones, ¿cierto? Cuando las revisamos, también teníamos esa presión de vacío. Esta tengo presión absoluta igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Entonces, sería la presión atmosférica menos la presión de vacío. Presión atmosférica de 14.3 menos la presión de vacío 0.1 igual a 14.2 PSI. La tarea. Entonces, van a expresar la presión de 155 kilopascales, esa manométrica, como una presión absoluta, sabiendo que la presión local es de 98 kilopascales, también absoluta. Lo mismo van a desarrollar para los ejercicios 2, 3 y 4 con la ecuación de presión. Eso lo van a desarrollar para la próxima clase y lo revisamos, ¿de acuerdo? Bueno, señora. Vale, Inge. Listo, chicos. Muchas gracias. Profe, al Chao, final ingeniera. enviamos lo de hoy, se lo enviamos por el correo, ¿sí? Sí, sí, señor. Listo. Ya Bueno, tiene que señora. estar en mi correo. O sea, no luego, es a ¿Ya? la profe. una. Pues así te lo puedes escanear. Sí, no es a la una, no, es ya. Listo, pues ya lo ¿Listo? escaneo y ya lo envío. Listo, profe, hasta luego, Bueno, gracias. chao, profesor. Bueno, Inge, ¿nos chao, puedes chicos. enviar las diapositivas, por favor? Sí, señora, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego, Inge. chao.